Viejo, vamos a empezar un nuevo tema. Ah, bueno, en la clase pasada ya hemos hecho algunos conceptos. Hoy día vamos a completar para entender mejor de qué se trata. Bien. Capacitancia y capacitores. Bien, los objetivos de esta sesión es estrictamente determinar la capacitancia de una configuración, ¿no? Es decir, de una configuración de cuerpos conductores. Además, vamos a estudiar el comportamiento de algún capacitor con dieléctrico. Y por otro lado, resolver problemas de configuraciones, es decir, de ensamble digamos, de condensadores en serie, en paralelo, y además calcular la energía que se almacena, ¿no? Bien. Entonces, para entender el principio físico de capacitancia, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer, en este caso, que tenemos una configuración de dos cuerpos, ¿correcto? A la que nosotros le vamos a agregar, vamos a conectar, mejor dicho, una fuente. Esta fuente puede ser una fuente constante o puede ser una fuente alterna. No hay ningún problema. Suponiendo que esta es una fuente de corriente continua, ¿sí? Aplicamos una diferencia potencial y este cuerpo se va a cargar positivamente y el otro negativamente. Correcto. Entonces aparecen, estos cuerpos van a alterar el medio. ¿A través de qué? Del campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico van a aparecer en el espacio que rodea y van a afectar, digamos, al medio que lo rodea. La línea del campo eléctrico, como ustedes saben, salen de las cargas positivas e ingresan a las cargas negativas. Entonces, la capacitancia es una propiedad física de los materiales. En este caso, de los materiales conductores. ¿Cuál es esa propiedad física de adquirir cargas eléctricas? No todos los materiales conductores tienen la misma, esa característica de adquirir las cargas eléctricas. Es decir, nosotros le vamos digamos, adicionar cierta cantidad de cargas y el cuerpo se va a ir cargando, ¿no es cierto? Progresivamente. Ese es el caso, por ejemplo, de las baterías de los carros. Nosotros tenemos una batería de los vehículos y en esas baterías, ¿qué tenemos? Un conjunto de placas. Entonces, hay baterías que tienen
12 placas. Hay baterías que tienen, digamos, 13 placas, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, en esa configuración de dos cuerpos paralelos a la que se le está sometiendo a una diferencia de potencial, estos cuerpos van a adquirir las cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Y esa capacidad de adquirir cargas eléctricas no las tienen todos los materiales, sino que son materiales especiales que son conductores. En su mayoría se utilizan placas de cobre. En unos casos, placas de zinc. Entonces, la carga que se va a acumular en un cuerpo, en este caso en una configuración, es proporcional al voltaje aplicado. Y esa constante de proporcionalidad viene a ser la capacitancia. Viene a ser la capacitancia. Entonces, la capacitancia se puede cuantificar. La capacidad, ¿qué vendría a ser? La razón del incremento de carga por incremento de voltaje. Y el incremento de carga se mide en Coulomb y incremento de voltaje en voltios. Entonces, las unidades de capacitancia van a ser en faradios. Faradios. En este caso, los capacitores, ¿no?, se representa a través de esta figura. Vendría a ser la representación de un condensador. En algunos casos, los condensadores tienen esta forma: positivo, negativo. Para identificar un condensador, en algún momento ustedes en su vida práctica, de repente van a trabajar. Los condensadores tienen dos patitas. La patita más larga es el polo positivo y la patita más corta el polo negativo. Bien. Veamos, por ejemplo, la capacidad electrostática de una esfera. Conductora. Para el caso de una esfera conductora, vamos a suponer a la que se le ha adicionado cargas eléctricas, una esfera conductora de radio R, carga Q, positiva. El potencial
en la superficie del conductor esférico es igual a la integral del producto escalar del campo por diferencial de camino, desde infinito hasta R. Y ese potencial es igual a la carga entre 4pi epsilon 0 R. Ese es el potencial en la superficie de la esfera. Entonces, la capacidad de la esfera es proporcional al incremento de la carga sobre el incremento del voltaje. ¿Correcto? Entonces, la capacidad de este conductor esférico va a ser igual al incremento de la carga y entre el incremento del voltaje. Y el incremento del voltaje es igual al incremento de la carga entre 4pi epsilon 0 R. De donde obtenemos 4pi epsilon 0 R. ¿Correcto? Bien. Entonces, por lo tanto, la capacidad de un conductor esférico es proporcional a 4pi epsilon 0 el radio. Faradios. Ahí está. Donde epsilon 0 está expresado en 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metros. O 8,85 picofaradios por metros. ¿Correcto? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la capacidad, digamos, de incremento o sea, determinar la capacidad de carga, digamos, de la Tierra, tendríamos que determinar en función del radio, ¿cierto? Entonces, la capacidad de almacenar carga es proporcional al radio terrestre. Faradios. Y ahí la razón por la que utilizamos el concepto de tierra, porque puede soportar la cantidad enorme de cargas. Por eso que todas las instalaciones eléctricas se tienen que conectar a tierra para hacer la descarga. Bien, los condensadores se construyen de acuerdo a la tecnología y a la necesidad de uso, digamos, en la tecnología electrónica. Hay tipos de condensadores. Vamos a ver algunos. Entre los más importantes. Por ejemplo, hay condensadores de mica. Los condensadores de mica vamos a construir rápidamente. En una configuración de esta naturaleza, un condensador de mica tiene ciertas propiedades.
Esto sería el material, mica. Es un aislante especial, ¿no? Que cuando se construye un condensador y se tiene este aislante que es mica, va a tener ciertas propiedades. ¿Cuál es una de las propiedades fundamentales? Tiene un voltaje, un alto voltaje de ruptura dieléctrica. ¿Qué quiere decir eso? El voltaje que se le puede aplicar al condensador, el dieléctrico mica permite que por accidente se puede aplicar un voltaje por encima de lo que el fabricante nos haya indicado qué voltaje debe recibir, digamos, en este caso, este condensador. Otra de las propiedades que alcanzan capacidades desde un picofaradio hasta 0.1 microfaradio. En el caso de la mica. Hay condensadores como, por ejemplo, condensadores cerámicos. Los condensadores cerámicos, al igual que el condensador de mica, tienen ciertas propiedades. En este caso, los cerámicos tienen una propiedad que es proporcional a la temperatura. Es decir, soportan cierto nivel de calentamiento, digamos, en los circuitos eléctricos. ¿Qué quiere decir eso? Que el aislante es de cerámico. Y una de las propiedades también en este caso de los cerámicos, de los condensadores cerámicos, es que tiene la capacidad, varía desde 100 picofaradios a 0.1 picofaradio. También tenemos condensadores de papel. Condensadores de película plástica. Condensadores de papel. Condensadores de película plástica. Electrolíticos. Cada uno de estos condensadores tiene una serie de propiedades estrictamente en la configuración electrónica. Los condensadores de papel, por ejemplo, son condensadores que su costo de fabricación es bastante barato. Los condensadores de película plástica también. Los condensadores electrolíticos, su costo es un poco más elevado porque hay que desarrollar cierta tecnología, ¿no? Como por ejemplo el precipitado, el crecimiento del cristal aislante. Es decir, los condensadores electrolíticos, su aislante no es digamos, un material cualquiera, ¿no? O sea, tiene que desarrollarse una tecnología para poder adherir el dieléctrico.
No es un material, no es un condensador fácil de fabricar, es un poco costoso. Las aplicaciones de los condensadores son muy importantes. Por ejemplo, una de las aplicaciones que se usa, que se usa normalmente en los, digamos, en los hospitales, en algunos centros médicos, son los desfibriladores. Estos desfibriladores son utilizados pues para las personas que sufren de algún problema cardíaco, ¿no? Eh, Sirve para por generar una descarga eléctrica, ¿no? Genera una descarga eléctrica que permite que el músculo del corazón se active. Las aplicaciones de los condensadores son enormes. Por ejemplo, cuando se utiliza en el flash que ustedes utilizan en su cámara fotográfica convencional o en su celular. ¿Cuál es el principio de aplicación del condensador? Cuando ustedes obturan el flash, se obtura el flash, sale un haz de luz. Y ese haz de luz viene a ser la energía almacenada en el campo eléctrico del condensador, que ahora vamos a calcular. Otra de las aplicaciones del condensador o de los condensadores es que sirve como filtro. Es decir, filtro, por eso cuando ustedes ven, digamos, tienen un cargador para cargar su celular, su cargador de, digamos, su laptop. Si ustedes lo destapan ese cargador, van a encontrar ahí un conjunto de condensadores, ya sea en serie o en paralelo. Y eso tiene su objetivo. Y justamente sirve como filtro. Pero ¿qué se entiende que sirva como filtro? ¿Y esto cuál es la función? Permite amortiguar. ¿Qué amortigua? Las caídas de tensión. Es decir, de la tensión eléctrica, ¿cierto? Porque cuando ustedes conectan su cargador en la fuente de corriente alterna, y la fuente de corriente alterna es una fuente de corriente oscilante en función del tiempo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Este filtro, o sea, este condensador, estamos hablando de la propiedad del condensador, sirve como filtro que va a amortiguar. Pero ese amortiguamiento es proporcional ¿a qué? Es proporcional al voltaje. Y esa viene a ser la energía potencial o la energía del condensador. Que nosotros podemos compararlo esto con ¿qué? Con la energía potencial que vendría a ser de 1/2 de kx cuadrado. ¿Y esto qué viene a ser? Viene a ser la ecuación que gobierna a un amortiguador. Y los amortiguadores se utilizan ¿dónde? En los vehículos. En los vehículos sirve ¿para qué? Para absorber el golpe. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esta ecuación nos está indicando de que la energía potencial que se va a almacenar en el resorte funciona como un amortiguador. ¿Por qué? Porque amortigua el golpe. Esa misma función tiene el condensador. Pero el condensador es proporcional, en este caso la energía almacenada potencial es proporcional a la capacitancia por el voltaje aplicado al cuadrado, que lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo de esa energía. Es esa la razón por la que se le conoce
al condensador como un filtro. ¿Qué va a filtrar? Filtra las caídas de tensión de la corriente alterna. Bien, veamos entonces el cálculo de capacitancias. Cálculo de capacitancias. Veamos en este caso para condensadores de placa paralela. De placa paralela. Bien, un condensador de placas paralelas es una configuración que vamos a estudiar. ¿Para qué nos sirve? Vamos a suponer que este condensador está aplicado con una diferencia potencial V sub 0. Y estas plaquitas están separadas una distancia D. Y tienen área A. Tienen la misma configuración. Necesitamos hallar la capacitancia. ¿Cuánta capacitancia tiene ese condensador de placas paralelas separadas una distancia D y la sección, o sea, el área de la placa es A? Entonces, necesitamos aplicar Gauss para hallar esa capacitancia. Entonces, para aplicar Gauss, vamos a tener lo siguiente. Vamos a verlo desde ese punto de vista, nuestra plaquita en forma paralela. Así. Entonces, para utilizar Gauss, tenemos que construir nuestra superficie de Gauss. Vamos a construir así. Si nosotros lo vemos, esta placa, ahorita hemos hecho un corte transversal, ¿correcto? Entonces, nuestra placa estaría más o menos así, ¿correcto? Eso significa que nuestra superficie de Gauss, superficie potencial de Gauss, va a ser un paralelepípedo.
Esta de color rojo viene a ser la superficie de Gauss. Si lo vemos en el espacio, sería un paralelepípedo. Así. ¿Correcto? Bien. Entonces vamos a suponer que esto está aplicado al potencial positivo y esto al negativo. Quiere decir que esta placa se va a cargar positivamente y esta otra placa se cargará negativamente. Y estas dos placas están separadas una distancia d. Una distancia d. La carga es Q más y esta carga es Q menos. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué tenemos de Gauss? De Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual al producto escalar del campo por el área y ese es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. ¿Correcto? Entonces, Gauss nos dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa esa superficie es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Ya saben ustedes que la condición para aplicar Gauss es que el campo debe ser constante, además el campo debe ser paralelo al vector área. Con esa condición, a partir de este dato, entonces tendríamos que el campo por el área va a ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. El campo en el interior entonces es igual a la carga neta sobre epsilon 0 por A. Este es el campo. En el interior del condensador de placas paralelas. Entonces, para hallar la capacitancia es el incremento de la carga por el incremento de voltaje. Necesito hallar el incremento de voltaje, es decir, la diferencia potencial. Debo hallar delta de B. Y delta de B va a ser igual, por concepto, es la integral del campo por diferencial de R. Desde la placa negativa hasta la placa positiva. Y esto va a ser igual a E, el módulo por el módulo de R, por el coseno, que hace el ángulo E con DR. El campo eléctrico es un vector que apunta así. DR, y este sería el diferencial de área. Entonces el vector campo con el vector DR
están haciendo un ángulo de pi. Y acá, ¿qué tendríamos? E por dr. Es decir, E por dr. Y dr viene a ser la distancia, E por d. Entonces, el incremento de voltaje va a ser igual a E por d, que ya habíamos calculado. Entre una configuración de dos placas paralelas, el campo eléctrico era igual a la diferencia de potencial entre la distancia, entre la separación. ¿Correcto? Entonces, la capacidad o capacitancia de un condensador de placas paralelas es incremento de carga entre incremento de voltaje. Y el incremento de carga va a ser igual a E por epsilon 0 por A entre el incremento de voltaje, que es E por D. Por lo tanto, la capacidad de un condensador de placas paralelas es proporcional al área e inversamente proporcional a la separación. Es decir, a la distancia entre las placas. Si ustedes observan acá la ecuación, nos ponemos a analizar esta expresión, nos dice que la capacitancia de un condensador es proporcional al área. Quiere decir que para yo incrementar la capacidad de almacenamiento de cargas, debería de construir un condensador de placas inmensas. Pero de acuerdo al desarrollo de la tecnología, no permite, digamos, utilizar condensadores cuya configuración física, geométrica, sea muy grande, ¿no? O sea, tecnológicamente no nos permite construir, digamos, equipos electrónicos donde ustedes coloquen un condensador de placas paralelas que ocupe todo el espacio de un equipo. Correcto. Entonces, tecnológicamente no es adecuado. Ahora, la otra condición, que la capacidad es inversamente proporcional a la separación. Es decir, tampoco podemos construir un condensador cuya, digamos, vamos a poner por acá, cuya separación sea infinita. O sea, no hay forma. Si ustedes colocaran un condensador, digamos, sin dieléctrico, vamos a construir un condensador poniendo que este es nuestro condensador y nos dicen que la capacidad es proporcional al área y a la separación, inversamente proporcional a la separación. Entonces, D relativamente es muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Del orden de las micras, suponiendo, ¿no? Si D es muy pequeño, entonces existe la posibilidad ¿de qué? De un cortocircuito. A ese cortocircuito se le conoce como ruptura dieléctrica. Ruptura dieléctrica. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros no podemos construir un condensador donde el aislante sea aire. Es decir, no podemos unir dos placas infinitamente, ¿no? Si ustedes unen dos conductores, van a generar un cortocircuito. Entonces, para solucionar ese problema, ¿qué se hace? Se insertan dieléctricos. Dieléctricos. Los dieléctricos son los que van a solucionar el problema de la ruptura o del cortocircuito. Puede ser, por ejemplo,
En estos dieléctricos normalmente utilizados son, por ejemplo, la baquelita. También el papel. También viene a ser la mica, el mylar, el teflón, el agua también, es un aislante. ¿Qué más? El vacío, no es recomendable. La porcelana. El neopreno. Y otro que se conoce como titanato de estroncio. Estos materiales son los aislantes que son usados para la construcción de los condensadores. Cada material tiene ciertas cualidades, propiedades físicas. Dentro de ellos, por ejemplo, el titanato de estroncio. El titanato de estroncio tiene un valor de la constante del dieléctrico alrededor de 233. Y tiene un valor de voltaje de ruptura dieléctrica de 8 por 10 a la sexta metros por voltios. O voltios por metros. Una propiedad que es indiscutiblemente el mejor material, ¿no?, que existe en la naturaleza. Pero desde el punto de vista industrial su producción es costoso. Entonces no se puede utilizar, fabricar, digamos, el titanato de estroncio. Entonces, esto de acá es usado pues en los megacondensadores, ¿no? Correcto. Entonces, industrialmente es costoso su producción. Pero para cuestiones de ingeniería y cuestiones de investigación, o mejorar un circuito o un condensador, fabrican el titanato de estroncio porque tienen que hacer un crecimiento de cristal para permitir obtener el titanato de estroncio y fabricar un megacondensador. Bien, entonces hemos determinado la capacidad de un condensador de placas paralelas, que viene a ser igual a epsilon 0 por A sobre D. Ahora veamos la capacitancia de un condensador esférico. Ahí está. Vamos a suponer que estamos aplicando una diferencia potencial a esta configuración esférica. Y este está conectado en la placa positiva de una fuente y esto está conectado en la placa negativa, ¿sí? B sub 0. Significa que toda la esfera interna se va a cargar positivamente y la esfera interna negativamente. Necesitamos calcular la capacitancia de este condensador.
Entonces, para calcular la capacitancia de este condensador necesitamos hallar, obviamente, la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Vamos a suponer que la esfera interna de radio A y la esfera externa de radio B adquiere una carga Q, Q más, Q menos. El campo eléctrico. Para hallar la diferencia potencial entre estos dos terminales, necesitamos conocer el campo eléctrico en este interior. Vamos a poner el punto 1 a una distancia R. ¿Correcto? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Trazar una superficie de Gauss en el interior a una distancia R. E de R. Entonces, la capacitancia es igual al incremento de carga por el incremento de voltaje. Tenemos que hallar esa relación. Entonces, para eso necesito conocer qué cosa, el incremento de voltaje entre esas dos placas. No conozco. Y para hallar el incremento de voltaje necesito conocer el campo eléctrico. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Primero tengo que hallar el campo eléctrico. Entonces, para hallar el campo eléctrico necesito usar Gauss. Y Gauss nos dice que el flujo es igual al producto escalar del vector campo eléctrico por el vector área, y este es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. ¿Correcto? Bien. Entonces el flujo del campo eléctrico va a ser igual. Ya sabemos que en esta condición es que el campo debe ser constante. Además, el campo debe ser paralelo al vector área. De tal manera que esta integral se transforma simplemente en el campo por el área. ¿Correcto? Ya tenemos entonces, a partir de la ecuación 3, podemos hallar el campo a la distancia R. En función de R va a ser igual a la carga neta encerrada. ¿Y cuál es la carga neta encerrada? Q. Entre el área. 4pi r cuadrado por 1 entre epsilon 0. Ordenando Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Ahí está. Ese es el campo. ¿Dónde? En cualquier punto en el interior entre estas dos esferas de radio A y B a una distancia r minúscula. Ya conozco el campo, entonces puedo hallar la diferencia de potencial o el incremento de potencial. El incremento de potencial por concepto habíamos definido como la integral del campo por diferencial de camino. Desde infinito hasta R. Para este caso, entonces, menos el campo eléctrico. El campo eléctrico a qué es igual a Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado por diferencial de R. ¿De dónde vamos a integrar? Desde B hasta A. Por lo tanto, el incremento de voltaje
o la diferencia de potencial entre el terminal B y A va a ser igual a la carga entre 4pi epsilon 0 por la integral, que sería 1 entre R, de B a A. Menos 1 entre A. 1 entre Q entre 4pi epsilon 0, acá sería A menos B entre A por B. Ahí está. A partir de la ecuación 7, el incremento de carga entre el incremento de voltaje, que vendría a ser la capacitancia, va a ser igual a 4pi epsilon 0 A por B entre A menos B. O, perdón, esto de acá es al revés, ¿no? Con este se llama menos por menos se Es hace al revés, más. pero. Este sería menos, así. Vamos a ver acá. Kin. Entonces acá sería B menos A. Ya está. Por lo tanto, la capacidad de un condensador esférico es proporcional a 4pi epsilon 0, el producto de sus radios entre B menos A, en unidades de faradios. Estamos considerando, en este caso, condensadores sin aislante, como si el interior entre esas dos configuraciones tuviésemos aire. Y el aire tiene valor aproximadamente de 1. O sea, el valor del dieléctrico, que podría ser aire. Teóricamente, hasta la tecnología se hace más o menos 20 años atrás o 30 años atrás, utilizaban los tubos de vacío, ¿no? Bien. Veamos entonces ahora la capacidad o capacitancia de un condensador cilíndrico. Aproximadamente. Vamos a considerar entonces un condensador cilíndrico. Radio interior A, radio exterior B. Y de una longitud L. Uno de estos condensadores cilíndricos son los cables coaxiales que utilizamos digamos así, para conectar, digamos, al equipo que ustedes utilicen en su domicilio, ¿no? Los cables coaxiales son utilizados, por ejemplo, para instalar al módem.
o para instalar a su equipo de sonido, de música, etc. O para ver su televisor. Claro que también los cables coaxiales en el televisor ya se utilizan tipo USB, ¿no? Bien. Para determinar entonces la capacidad de un condensador, necesito saber el incremento de cargas por incremento de voltaje. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hallar esa razón. Para hallar esa razón necesitamos hallar, primero necesitamos hallar la diferencia potencial que hay entre estas dos configuraciones. Para hallar esa diferencia potencial necesitamos conocer el campo eléctrico. Si ustedes hacen un corte transversal al cilindro, vamos a considerar así, hacemos un corte transversal, así lo veríamos. Este sería el radio externo, radio interno. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que construir una superficie de Gauss. Una superficie de Gauss que vendría a ser en este caso también un cilindro. Un cilindro de radio R. Y acá tendríamos el diferencial de área y el campo eléctrico. Quiere decir entonces que el interior está conectado a una fuente. Polo positivo, polo negativo. Todo esto de acá se va a cargar negativamente y la parte interna se cargará positivamente. Con una carga Q más, con una carga Q menos. Correcto. Entonces necesito hallar el campo eléctrico. En este punto, en el interior. Correcto. Entonces hay que hallar el campo eléctrico. Ya saben, para hallar el campo eléctrico hay que utilizar Gauss. Gauss que nos dice que el flujo es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. El campo por el área es igual a la carga entre epsilon 0. Esta área vendría a ser el área lateral del cilindro. Y el área lateral del cilindro sería 2πr por L. 1 entre epsilon 0. Y esta carga neta viene a ser la carga del conductor interno, que sería la distribución lineal por L. Este L con este L se va. Y de acá despejamos que el campo eléctrico en el interior va a ser igual 1 sobre 2pi epsilon 0, 1 entre R. Lambda. Correcto. Ese sería el campo. Ese es el campo en el interior del cilindro. ¿Correcto? Hemos trazado una superficie de Gauss a una distancia R. El campo eléctrico es un vector que va saliendo en todo el espacio. Y ahora nos falta hallar la diferencia potencial. Entonces, el incremento de voltaje es igual al campo por diferencial de R. Desde infinito hasta R.
Entonces necesitamos hallar ese incremento. El incremento de voltaje va a ser igual a menos E por DR desde B hasta A. Menos la integral desde B hasta A del campo eléctrico E que acabamos de calcular, que es lambda sobre 2pi epsilon 0, 1 entre R, diferencial de R. Entonces, este incremento, que va a ser igual a voltaje en A menos voltaje en B, va a ser igual a menos lambda entre 2pi epsilon 0 de la integral de dr entre R. Ese incremento entonces va a ser igual a la diferencia potencial entre A y B, y este vendría a ser menos lambda entre 2pi epsilon 0 por logaritmo. Logaritmo de R. Y esto va a ser igual a 2pi epsilon 0 por el logaritmo de B entre A. Logaritmo de B entre A. Profesor, ¿Está bien? disculpe, ¿podría subirlo un momento, por favor? Me faltó tomar un apunte en algo. Ahí está bien. A ver, acá yo estoy haciendo Sí, de profesor, frente. gracias. En esta evaluación de logaritmo estamos evaluando el logaritmo en A menos B. Que es lo mismo de que decir menos logaritmo de B menos A, y con este menos se hace más. Quedaría así. ¿Correcto? Entonces, ¿qué necesitamos hallar? La capacitancia. Entonces, la capacitancia es el incremento de carga por unidad por incremento de voltaje. A partir de esta ecuación, tendríamos que multiplicar arriba por L y dividir abajo por L. Entonces, esta de acá, ¿qué sería? El delta de Q. Delta de Q entre delta de B va a ser 2pi epsilon 0 por L entre logaritmo de B entre A. Faradios. Ahí está. Esa es la capacidad o capacitancia de un condensador cilíndrico. Condensador cilíndrico. Y los condensadores cilíndricos son los cables coaxiales, como ejemplo, ¿no? Cables coaxiales. Cables coaxiales. Veamos un par de ejemplos para que quede claro esto. Dice, una esfera conductora y aislada
conductora cargada aislada de 12 centímetros de radio crea un campo eléctrico de 4.9 por 10 a la cuarta Newton sobre Coulomb. A una distancia de 21 centímetros de su centro. ¿Cuál es su densidad de carga superficial y cuál es su capacitancia? ¿Y cuál es su capacitancia? A ver. Necesitamos hallar la densidad superficial de carga. La densidad superficial de carga es la carga entre el área. Y la capacitancia habíamos calculado que es 4pi epsilon 0r. La capacitancia sería 4pi por epsilon, que es 8.85 por 10 a la menos 12, por el radio, 0.12. Entonces la capacidad es 13.3 picofaradios. La densidad superficial de carga, necesito conocer la carga. Pero me está dando el campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico, que es igual a 4.9 por 10 a la cuarta. Eso por un lado. ¿Correcto? Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico, debido a una esfera o una carga puntual, es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, la carga sobre el radio al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, 4.9 por 10 a la cuarta debe ser igual a 9 por 10 a la 9 por la carga entre la distancia, que sería 0.12 en unidades de metros al cuadrado. De donde la carga sale 0.24 microcoulomb. Por lo tanto, la densidad superficial de carga es la carga entre el área. 0.24 microcoulomb entre el área, que sería 4pi por 0.12 al cuadrado. Aproximadamente 1.33 picofaradios. Microcoulomb por metros cuadrados. Ahí está. Densidad y carga. Veamos entonces. Ejemplo 2. Estos ejemplos están en su PPT. Dice, un capacitor de aire está formado por dos placas paralelas.
cada una de ellas con un área de 8 centímetros cuadrados. Vamos a considerar un condensador de placas paralelas. Área, 8 centímetros cuadrados. La separación, o sea, la distancia entre las placas, de 2 milímetros. Y la diferencia potencial que se le aplica es de 25 voltios. Y están separadas una distancia de, determine, hallar, A, el campo eléctrico. B, la densidad de carga superficial. C, la capacitancia. Y D, la carga sobre la placa. A ver, vamos rápido. ¿Cuánto vale el campo eléctrico entre las placas? Nosotros sabemos que la diferencia de potencial es igual a E por D, de donde el campo va a ser igual a la razón entre el voltaje y la separación. El voltaje es de 25 voltios y la separación es de 2 milímetros. 2 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, esto es igual a 12.5 kilovoltios por metros. Por lo tanto, el campo eléctrico en esa configuración sería de 2.5 kilovoltios por metros. Ahora, nos pide la densidad superficial de carga. Si utilizamos el concepto de densidad, sería carga sobre área. Pero no conozco la carga a priori. Entonces, nosotros hemos ya determinado, hemos demostrado que el campo eléctrico en la superficie del conductor es sigma sobre epsilon cero. De acá podemos hallar sigma, que sería epsilon cero por E. Y epsilon cero es 8.85 por 10 a la menos 12 por 12.5 kilovoltios. Y esto sería aproximadamente 110.5 nanocoulomb por metros.
metros cuadrados serían esto. Por lo tanto, la densidad superficial de carga sería 110.5 nanocoulomb por metros cuadrados. Y C, me piden hallar la capacitancia. Y la capacitancia de un condensador de placas paralelas es epsilon 0 por el área sobre D. 8.85 por 10 a la menos 12 por el área. Y el área me dice que es de 8 centímetros cuadrados por 10 a la menos cuarta. Entre la separación que es de 2 milímetros. En metros, 2 por 10 a la menos 3. Y esa capacidad aproximadamente es igual a 3,54 picofaradios. Ahí está. Entonces la capacidad de ese condensador es aproximadamente de 3,54 picofaradios. Y finalmente la carga. Entonces la carga no conozco, pero debo hallar. Nosotros sabemos que la carga, mejor dicho, la capacitancia, es el incremento de carga por el incremento de voltaje. O sea, el incremento de carga va a ser la capacitancia por la diferencia potencial. La capacitancia, 3,54 picofaradios, que es 10 a la menos 12. Por el voltaje aplicado era de 25 voltios. Por lo tanto, el incremento de carga o la carga acumulada es de 88.5 picocoulomb. Aproximadamente. Bien, bien. Ahora veamos el ensamble, que es un dato muy importante para resolver los problemas. Ensamble de capacitores. Veamos en paralelo. Bien, vamos a construir el ensamble de dos condensadores, a la que le vamos a aplicar un voltaje inicial V sub 0. Vamos a suponer que este es el condensador de capacidad 1 y este condensador C2. Bien. Este ensamble puede ser reemplazado o sustituido por uno solo.
que vendría a ser el ensamble equivalente. Pero en este caso hay que tener bastante cuidado porque vamos a analizar ciertas propiedades. Estos dos condensadores van a ser reemplazados por la capacidad equivalente. Vamos a suponer que este es el terminal A y este es el terminal B. Veamos entonces las propiedades. Propiedades. Primera propiedad. Cuando aplicamos la diferencia potencial a un ensamble en paralelo, el voltaje aplicado va a ser igual al voltaje en el condensador 1 igual al voltaje en el condensador 2. ¿Están entendiendo? Cuando tienen ustedes una asociación en paralelo y le aplicamos un voltaje, ese voltaje aplicado, el voltaje externo, va a ser igual a la caída de tensión en el condensador 1 y a la caída de tensión en el condensador 2. Propiedad importante. Pero ¿qué pasa con la carga? Entonces vamos a tener acá, esta placa se cargará positivamente, este lado negativamente, pero acá vamos a tener Q1 positivo, Q1 negativo, Q2 positivo, Q2 negativo. ¿Correcto? Entonces, las cargas, o sea, la carga en el equivalente, vamos a poner, esta es la capacidad en el equivalente. La carga en el equivalente, o sea, la carga total. En el equivalente es igual. Carga total. Segunda propiedad. La carga en el equivalente va a ser igual a la carga en el condensador 1 más la carga en el condensador 2. Correcto. Esas dos propiedades importantes debemos tener en cuenta. Y nosotros sabemos que la capacidad es la razón entre la carga y el voltaje. ¿Correcto? Bien, entonces, la capacidad equivalente va a ser igual a la carga total entre el voltaje, o sea, entre la, digamos, la caída de tensión. Pero acá nosotros necesitamos hallar la capacidad equivalente. Entonces la carga va a ser igual a la capacidad equivalente por el voltaje aplicado B sub 0. Y esto va a ser igual a la carga en 1. La capacidad de 1 va a ser igual a la capacidad de 1 por voltaje en 1, más la capacidad del condensador 2 por el voltaje de 2. Y por la condición inicial que la caída de tensión son iguales, estos se van. Por lo tanto, la capacidad equivalente no es más que la sumatoria de las capacidades de los condensadores. Ahí está. Hay que tener en cuenta entonces la propiedad 1, propiedad 2 y propiedad 5. ¿Cuándo? Cuando hacemos un ensamble de condensadores en paralelo. En general, entonces la capacidad equivalente viene a ser igual a la sumatoria de los C sub I
Así. Eso solamente se cumple, por favor, tienen que tomar atención. Cuando hacemos un ensamble en paralelo, los voltajes en los terminales van a ser iguales. La carga en el equivalente va a ser la suma de las cargas. La capacitancia del equivalente es la suma de sus capacitancias. B, asociación en serie. O también ensamble en serie. A ver. A ver, vamos a suponer que vamos a hacer un ensamble en serie. ¿Correcto? Aplicamos un voltaje a estos terminales. Así. Vamos a suponer que este es el condensador de capacitancia C1 y este de C2. Este terminal que está unido al positivo se cargará con una carga positiva Q más, Q menos, Q más, Q menos. Veamos las propiedades. Primera propiedad. Además, ese conjunto de condensadores asociados en serie pueden ser sustituidos por uno solo, que vendría a ser el equivalente. Capacidad equivalente. ¿Cuál es la propiedad fundamental? Es que el voltaje aplicado va a ser igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los terminales. B sub 0 es igual a B1 más B2. Es decir, este voltaje que estamos aplicando va a ser igual a la caída de tensión entre A y B más la caída de tensión entre B y C. Lo que le estamos denominando B2, B1. Y segunda propiedad es que la carga total en el equivalente, vamos a poner acá carga total en el equivalente, va a ser igual a la carga en 1 y la carga en 2. Es decir, igual a Q. Adquieren la misma carga. Cosa que en el ensamble en paralelo era que las caídas de tensión eran iguales,
y las cargas en el equivalente, la carga en el equivalente o la carga total en el equivalente era igual a la suma de las cargas. Cuando el ensamble es en serie, la caída de tensión es igual a la suma de la caída de tensión en cada uno de los terminales. Y la carga en el condensador equivalente es igual a la carga en cada uno de los condensadores. Y la capacidad ya está. Necesitamos hallar la capacidad equivalente. En el ensamble en serie, entonces la capacidad equivalente a qué es igual. Entonces nosotros sabemos que acá la caída de tensión es B1 más B2. Y el voltaje en el equivalente va a ser igual a la carga total, ¿correcto? Entre la capacidad del equivalente. El voltaje en 1 es igual a la carga en 1 entre la capacidad en el condensador 1. El voltaje en 2 es igual a la carga en 2 entre la capacitancia en el condensador 2. Pero esta carga total es igual a Q1 igual a Q2. Por lo tanto, la capacitancia equivalente de esos dos condensadores va a ser igual a la suma de las inversas de las capacitancias. Así. Entonces hay que tener presente, por favor, esas dos características. Cuando el ensamble es en paralelo y cuando el ensamble es en serie. ¿Por qué? Con eso vamos a poder resolver una serie de circuitos. Otra característica que debemos saber es la energía del campo eléctrico. La energía del campo eléctrico. Entonces, un condensador cargado almacena energía potencial eléctrica. Y esta energía potencial eléctrica va a ser igual al trabajo que se requiere para cargarlo. Entonces, un condensador que nosotros utilizamos en un circuito eléctrico cargado almacena energía potencial eléctrica. Pero esa energía potencial eléctrica almacenada que se requiere es igual al trabajo que se ha hecho para cargarlo. Y ese incremento de trabajo es igual al incremento del voltaje aplicado por diferencial de carga. Y este voltaje, que vendría a ser la razón entre la carga y la capacitancia, por dQ. Entonces, el trabajo total viene a ser la integral de Q entre C por dQ.
desde 0 hasta Q. ¿Y este qué vendría a ser? Un medio de Q al cuadrado entre C. Un medio de la carga al cuadrado entre C. Joules. Por lo tanto, el trabajo que se hace para cargar un condensador es igual a un medio de la carga al cuadrado entre C. Y ese trabajo viene a ser la energía almacenada. Un medio de Q cuadrado sobre C. Independientemente de la forma geométrica del condensador. Por ejemplo, para un condensador de placas paralelas, habíamos determinado que la capacitancia es epsilon 0 por área entre D. Además, habíamos determinado que la diferencia de potencial es igual a E por D. ¿Correcto? Entonces, la energía almacenada en un condensador de placas paralelas va a ser además, ¿qué necesitamos saber acá? Necesitamos que acabamos de determinar que la capacitancia es igual al incremento de carga por voltaje. Entonces, la carga es proporcional al voltaje y esa constante de proporcionalidad es la capacitancia. Entonces, la energía almacenada podemos expresar en función de qué? Del campo eléctrico y también de qué? Del voltaje. ¿Correcto? Entonces, esto sería un medio de Q cuadrado, pero Q es C por B. C cuadrado por B cuadrado, entre C. Se nos va una C, nos queda C. Y este es igual a un medio de C por B cuadrado. Fíjense que esta ecuación, la que le estaba mencionando al principio, que la energía almacenada en el campo eléctrico de un condensador de placas paralelas es un medio de la capacidad por el voltaje aplicado. Y esta es la función que hace el condensador que sirva como filtro. ¿Por qué? Porque amortigua la variación de la tensión. Es decir, las caídas de tensión que hay en la señal, en este caso en la fuente donde nosotros usamos para cargar nuestro laptop, nuestro celular o cualquier instrumento, en este caso el estabilizador, tiene esa función de amortiguar, ¿qué cosa? La variación brusca de la tensión eléctrica. Pero, ¿cómo lo puedo interpretar? ¿O cómo funciona eso? Ah, acá está la razón. Esta.
esta ecuación, si nosotros comparáramos con la energía potencial elástica de un resorte, que es un medio de K por X cuadrado. Y esto es justamente la ecuación que es utilizado para interpretar o para diseñar un amortiguador. Y ese amortiguador depende de ¿qué? De K. K es una constante que obedece a ¿qué? Tiene propiedades físicas, como elasticidad. Son propiedades que permiten de que el material no se rompa, sino que amortigue, absorba el golpe. Esa misma función tiene entonces el condensador en el caso de cuando está insertado dentro de un circuito eléctrico. ¿Para qué sirve? Como filtro. Es decir, un condensador almacena carga, almacena energía en su campo eléctrico y también sirve como filtro. Bien. Entonces, la energía potencial almacenada, vamos a considerar así, en un capacitor, viene a ser un medio de C por B cuadrado. Es decir, un medio de C, pero la capacitancia es epsilon 0 por el área y el voltaje sería E cuadrado por D cuadrado. ¿Correcto? Es decir, esa energía almacenada es igual a un medio de epsilon 0 por E cuadrado por A por D. O un medio de epsilon 0 por E cuadrado por el volumen. Entonces, la energía almacenada por unidad de volumen va a ser igual a un medio de epsilon 0 por E cuadrado. Y a esta unidad se le representa con mu, que es la unidad almacenada de energía por volumen. Y eso viene a ser la densidad de energía eléctrica. Densidad de energía eléctrica. Es decir, la energía total almacenada viene a ser entonces la integral de todo sobre el volumen de un medio de epsilon 0 por E cuadrado por diferencial de volumen. ¿Correcto? Bien. Esa vendría a ser entonces la energía almacenada en el campo eléctrico de un condensador. Energía almacenada en el campo eléctrico de un capacitor de placas paralelas. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes están haciendo uso de su cámara, pueden poner en modo flash, sea la cámara convencional o la cámara de su celular, obturan, presionan y envían un haz de luz. Ese haz de luz es la energía almacenada en el condensador. Correcto.
Entonces, cuando ustedes han obturado, salió un haz de luz. ¿Y qué hace el condensador? Se descarga. Y nuevamente, en este caso la batería, la fuerza electromotriz, va a hacer trabajo para volver a cargar el condensador. Obturan el haz, mejor dicho, su flash, nuevamente el condensador se descarga. Y nuevamente la batería o la fuerza electromotriz hace trabajo para volver a cargar el condensador. ¿Se dan cuenta? Pero este haz de luz que ustedes observan viene a ser la energía almacenada en el campo eléctrico del condensador. Envía un haz, obturan su cámara, sale el haz, el condensador se descarga, empieza a descargarse. Nuevamente, la fuerza electromotriz de la batería hace para que se cargue, obturan y así sucesivamente hasta en forma infinita, que podría ser pues una media hora, ¿no? 20 minutos, 30, 40, depende de cómo está la carga de su batería, hasta que se agotó la batería. Se agotó la batería y ya no se puede cargar el condensador. Correcto, no hay forma. Bien, jóvenes, entonces, la siguiente clase haremos puros ejercicios. Vamos a llamar a asistencia antes que nos cierren el sistema. ¿Dónde estamos? Por acá. A ver, jóvenes, se encuentra por ahí Alarco Miranda. Presente, profesor. Ok, Araujo. Atalaya. Presente, profesor. Ok, Bardales. Presente, profesor. Ok, ¿qué más? Barrantes Padilla. Presente. Ok, Bautista. Presente, profesor. Okay. Bendezú. Presente. Verdejo Garay. Verdejo presente, profesor. Ok, Calderón. Se encuentra Calderón. Cayupe Pardo. Presente, profesor. Ok, Chambi. Presente, profesor. Chariarse. Flores Sánchez. Presente, profesor. Ok, Florian. Presente, profesor. Ok, González. Presente, profesor. Bien. Guillermo. Presente, profesor. Guamaní. Guamaní presente, profesor. Ok, Machaca. Presente, profesor. Martínez. Presente, profesor. Bien. ¿Qué más? Narvarte. Presente, profesor. Ok, Osís. Presente, profesor. Pacheco. Ok, Poma. Presente, profesor. Ok, Quispe. Quispe Jara y Quispe Nestares. Y también Toscano. Son 3. Bien. Ramírez. Presente, Ramírez. Ok. Rodríguez. Rodríguez presente, profesor. Rojas. Santa María. Turriarte. Turriete presente, profesor. Ok, Valdivia. ¿Se encuentra Valdivia? Valdivia presente, profesor. Bien, Valdivia Llana. Presente, profesor. Ok, Valentín Barreto. Presente, profesor. Ok, Vicaña. Presente, profesor. Ok, Yanchelupa. Bien. Chihuahua presente, profesor. ¿Alguien que no le haya llamado? ¿Está por ahí? A ver, vamos a ver. ¿Araujo está? No está.
¿Qué más? Calderón, Olivera, ¿se encuentra? No está. Charearse, Rojas. No está. ¿Qué más? Rojas Yáñez. Santa María Peña. Turiarte se encuentra. Turiarte. Turriete No está. presente, profesor. Profesor. Ok. Listo. Bien, jóvenes. Entonces vamos a registrar. Bien. Entonces nos quedamos acá. El miércoles continuaremos con la parte de los ejercicios. No se olviden, hoy día tienen su práctica calificada. Todos los problemas, Profesor, disculpe, todos los una problemas que hemos consulta. desarrollado. Dime. La solución de la práctica debe ser estrictamente en hoja cuadriculada, ¿cierto? Claro, le va a tomar profesor Valdivia. Lo desarrollan en hoja cuadriculada y ya lo escanean y lo suben, ¿no? Debajo de cada pregunta tienen que desarrollar el ejercicio. Profesor, una pregunta. Dime. ¿El examen es propuesto por el profesor Valdivia o por usted? No, yo lo he propuesto. Los que hemos hecho en clases. Ok, profesor. Todo lo que hemos hecho en clases, nada más. Los conceptos. Aplicar los conceptos, nada más. 4 problemitas. Bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos acá. Profesor. Pregunta. Sí, profesor, disculpe. ¿El que va a revisar las PCs es usted o lo revisa el profesor Valdivia? No, el profesor Valdivia, pero yo ya le entregué con solucionario. Bueno. ¿Ok? Profesor, La ¿y práctica ese- son preguntas estrictamente lo que hemos hecho en clases de campo eléctrico, potencial eléctrico, nada más. Cargas, hemos hecho primero capítulo de fuerza eléctrica, ¿no? Para la distribución discreta, para una distribución continua de campo eléctrico, después la aplicación de 2 conceptos de potencial eléctrico. Resuelvan lo que está ahí como se dice, el material que estamos usando en la bibliografía es de Serway. Jóvenes, nos quedamos acá. Una consulta. El solucionario que el profe también se nos lo va a enviar después, obviamente, de haber dado la PC. En la solución de la práctica, sí, claro, no hay problema. Eso, gracias. Ok, jóvenes, cuídense. Nos vemos.